mató a su papá. La víctima tiene 63 años. Lo asesinó adentro de su casa. Vecinos escucharon gritos de una pelea. Está trabajando en vivo Cristian Fernández, ¿no? Desde el barrio 9 de Julio, allí en Mar del Plata. Esta es la vivienda, esta es la casa del parricidio, donde este hombre de 35 años termina asesinando a su padre. Buen día, Cristian, te escuchamos. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día, exactamente, y bien los marcás. No hay sospechosamente movimientos a esta hora en la zona, pero tiene que ver justamente con todas las actuaciones que ha realizado personal policial en un nuevo homicidio doloso, el 10º en lo que va del año en la ciudad de Mar del Plata, y además con esta característica tan particular, la de tratarse de un parricidio. Esa cuestión, Daniel, Ana, está confirmada plenamente con lo que ha sido la aprehensión de Christian Brown. El joven, en este caso el hombre, acusado de matar a su padre Raúl a golpes. Así, por lo menos, son los primeros indicios que ha tenido la investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz, Daniel, y que serán confirmados por la autopsia que se va a estar practicando en la jornada de hoy. En el fondo, y por lo que han marcado los vecinos, que gentilmente dan información pero no quieren aparecer en cámara y no quieren dar notas, un trasfondo de drogas, en este caso consumo problemático por parte de quien es imputado y por una serie de peleas y discusiones y agresiones que sufría la víctima que dicen se habían incrementado en el último tiempo y que tuvo en las últimas horas de ayer, Daniel, lamentablemente este desenlace fatal, con un dato particular. A partir de la violencia de lo que fue ese último ataque, nuevos llamados de algunos vecinos al 911 y cuando llega personal policial lo ve salir, repito, a Christian Brown ensangrentado del lugar intentando escapar y allí fue aprehendido por razones de urgencia. Habrá que ver qué tipo de versión, si es que da alguna, hace hoy ante la fiscal Romina Díaz en tribunales cuando se ha trasladado poco después del mediodía. Cristian, más allá de que los vecinos, entiendo, no quieran hablar, no sé si por miedo, por respeto un poco a la situación, lo que te quiero preguntar es, en off, ¿alguno te dijo algo? Muchas veces ellos son los antecedentes de lo que puede llegar a ocurrir en el interior de esta vivienda. Si peleaban mucho, si era un joven agresivo, si en alguna otra oportunidad habían tenido que llamar, por ejemplo, a la policía, si el padre en algún momento había llevado algún tipo de denuncia por violencia, ¿qué es lo que se sabe? A las primeras preguntas, Ana, hay que decir que sí, rotundamente, en cuanto a haber escuchado peleas anteriores y una problemática que venía en crecimiento en el último tiempo. Las últimas dos tienen una respuesta negativa. No había existido, quizás por esta cuestión de tratarse, suponer ellos, un conflicto en instancia privada, de ser la propia víctima una persona reservada que no quería dar muchos detalles. Yo te decía que trabajaba de taxista, que había salido o salía muy temprano de este lugar y si bien saludaba, no tenía mucho otro contacto con la gente del barrio. No hubo intervenciones, por lo menos por llamados vecinales, hasta la jornada de ayer, justamente por esa violencia o por esos gritos que, decían algunos, se habían escuchado en el lugar. Y tampoco había, por parte de la víctima, o por lo menos no ha sido confirmado hasta el momento, algún tipo de denuncia o actuación previa. Una relación, Ana, además que se da en una vivienda que durante varios años estuvo alquilado y hace relativamente poco tiempo Brown había venido a vivir a este lugar. Vos estás viendo con Dani y todos los televidentes el frente de la vivienda, veías antes una especie de portón o entrada de garage, porque hay otra casa al fondo. En esa casa del fondo es donde vivía su hijo Cristian con una pareja. La pareja no se encuentra en el lugar, sale, por lo que nos dijeron los vecinos, muy temprano a trabajar y en los últimos días ya no la habían visto, pero por eso los dos compartían el mismo inmueble, aunque en viviendas separadas, sí. Y el hecho se da, por lo que nos confirman, en la casa principal donde vivía la víctima. ¿Podemos repetir el dato de la manera que encuentran a este hombre de 63 años, las heridas que presentaba y en qué parte del cuerpo? Cristian, por favor. Sí, Daniel, todos los golpes, esto lo va a confirmar la autopsia seguramente, decíamos, en la jornada de hoy, cuando le acerquen el informe preliminar a la Fiscalía número 6, son golpes en la cabeza, golpes, hablamos, no hablamos de la utilización de arma, en este caso de fuego, arma blanca alguna, eso lo pudimos confirmar en la Fiscalía y nos dicen que no existió secuestro alguno de arma, son golpes en las cabezas. ¿De qué tipo? Si se utilizó algún objeto romo contundente, eso obviamente vamos a tener más precisiones con ese informe.
enorme, pero es una paliza, Sí. brutal paliza, mortal paliza, que sufre este hombre a manos de su hijo, que recordamos, por los dichos de las personas del barrio, era un hombre que tenía serios problemas de consumo de estupefacientes, que incluso en alguna oportunidad había mantenido esta persona cuando volvió a vivir al lugar, hablo del imputado, alguna discusión con los vecinos, en un barrio de casas bajas, muy tranquilo, con presencia de mucha gente mayor en este barrio 9 de Julio, de ahí en parte el temor que mencionábamos al principio para dar oficialmente o por lo menos con la cara algún tipo de información de estos datos que confirman una relación violenta y que termina siendo lamentablemente mortal. Un hombre realmente peligroso, ¿no, Gastón? Si tenés información para sumar al relato y a los datos que está aportando Cristian Fernández desde el barrio 9 de Julio, allí en Mar del Plata, es interesante escucharte, pero digo, ya cuando regresa el resto de los vecinos, teniendo en cuenta lo peligroso de este sujeto, en esas discusiones, en esos enfrentamientos, como consecuencia de los problemas de adicción que presentaba. La pregunta que te quiero hacer, Cristian, es si el padre en algún momento había realizado algún tipo de denuncia. Ya sé, me vas a decir, es el hijo. Es difícil. Enfrentar esta situación, el reconocer que tu hijo tiene un problema de adicción y cómo tratarlo, cómo recuperarlo, cómo sacarlo de esa situación es muy complicado para cualquier padre. Pero estamos hablando de un hecho que termina con la muerte de este hombre de 63 años. A mí me cuesta creer que fue el primer hecho, el primer caso. No. Yo creo que hay otros hechos de violencia. Hay antecedentes no que denunciados, se dio. quizás. Por negro. eso la pregunta, ¿se conoce si en algún momento el padre se animó a hacer la denuncia contra su propio hijo? No tengo yo detalles acerca de denuncia alguna, sí de una problemática que, como bien decís vos, Daniel, no era este su primer episodio y su primer capítulo. Hay algunas cuestiones que los vecinos han perdido referencia, por esto que marcábamos, que hacía relativamente poco tiempo habían vuelto a vivir a esta vivienda de su propiedad, que había estado alquilada muchos años, desconocemos los motivos, digo, por qué la mudanza y ese tipo de cuestiones. Sí, lo que confirman es esto, la ubicación de víctima y victimario en la misma propiedad, la víctima en la casa delantera que están viendo, el victimario en una casa que está en los fondos juntos con una pareja, pero agresiones y golpes que eran constantes en el marco, insisto, de ese consumo problemático que los vecinos dijeron, digo, o era un secreto a voces o todos lo sabían, justamente el tema de adicción de Cristian Brown, que obviamente bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo ha quedado aprehendido, pasó la noche en la Unidad Penal 44 de Batán y en un rato nada más será trasladado a los tribunales de la ciudad de Mar del Plata. Es decir, todo indica que sí, obviamente con inconvenientes previos, pero sin el dato certero, yo por lo menos no puedo brindarlo, de algún tipo de denuncia previa. Cristian, preguntarte también puntualmente si papá e hijo vivían en el mismo domicilio o si este hombre lo iba a visitar y lo presionaba, amenazaba o golpeaba incluso para poder pedirle plata y comprar un poco lo que es los estupefacientes. ¿Lo dijo? Sí, sí. Yo no lo había escuchado, perdón, En negro. el relato, Cristian marcaba que este es el frente de la propiedad, pero en la parte trasera, detrás de este portón de ingreso, estacionamiento tipo garage, residía el hombre de 35 años en este regreso a vivir en el barrio, ¿no? Que lo vio crecer, lamentablemente. Idas y vueltas. Idas y Problema de vueltas. consumo, Anita, que pasa. Contamos una y otra vez esta historia, Ana. Es la historia de nunca acabar, la historia que se repite, la historia que muchos padres en Argentina tienen que enfrentar, el problema de adicción a las drogas de muchos hijos. Y los robos constantemente en muchas oportunidades, cuando no acceden a darle dinero, terminan llevándose de la casa cualquier cosa en la desesperación para poder comprar estupefacientes. Puede ser uno de los motivos, ya voy, Gastón. Ayer tocábamos, Cristian, perdóname que seamos muy extensos con Ana, pero ayer analizábamos un caso que ocurrió en Zona Oeste. Un nieto, 27 años, que asesina a su abuela de 87. Sí, ¿por qué? Porque tenía problemas de adicción y porque su abuela, en ese afán de todo rol de abuela, decirle, terminá con el problema de consumo, dedicate a trabajar, buscar un laburo. Y el no de la abuela, esa posición firme de esa abuela, de no darle más plata a su nieto de 27 años, terminó con el ataque a golpes y la muerte de esa mujer. ¿Sí? Es la historia que se repite permanentemente. Dale, Cristian, todo tuyo.
Pero totalmente, pero yo te doy un dato más de Mar del Plata de la semana pasada. En una semana, 2 hechos similares, donde hijos mayores, uno de 47 años, el otro creo que tenía unos 29 aproximadamente, fueron detenidos en 2 barrios diferentes, uno en la zona de Playa Grande, otro en la zona oeste de la ciudad, los dos acusados del mismo delito. En un caso solamente amenazas y hasta amenaza de prender fuego la casa familiar, la casa donde vivía su madre, una persona, es justamente quien hace la amenaza, atravesada por el consumo de drogas, por una severa adicción. Y el otro caso, el de Playa Grande, directamente lo que fue el ataque a la madre a golpes en la puerta de su casa, el intento de robo del celular y la cartera de la madre, la amenaza de muerte cuando llega personal policial a prenderlo, porque quedó finalmente detenido, y otra vez el punto en común tenía que ver con lo mismo. Un hombre que ya tenía una restricción del hogar, que no incumplió obviamente al acercarse a la vivienda, una exclusión que le habían dado justamente por amenazas previas y también robos varios que había sufrido esta mujer a mano de su hijo adicto, y esta cuestión que se repite otra vez con ese intento de robo directamente en la vía pública en la puerta de la casa familiar. Los dos hechos, igual que este del barrio 9 de Julio, que termina siendo mortal lamentablemente para Raúl Brown, es decir, atravesado por consumo de drogas por parte de hijos y esas peleas permanentes con sus padres. La verdad es que si no se aborda, Cristian, el problema que está existiendo, lamentablemente, jóvenes y no tanto, adolescentes y no tanto, en esta oportunidad estamos hablando de un hombre. Sí, 35 años. Estamos hablando de un hombre con problemas de un consumo, como decíamos, problemáticos, lamentablemente, en donde en la desesperación, no sé ni siquiera si puedo utilizar, y no es contradictorio usar este término, pero en la desesperación por llevar adelante nuevamente el consumo, lo que realiza, ¿tenés algún testimonio o alguien que se haya acercado, Cristian? No, mira, había un señor, Sí. mientras ustedes estaban hablando, que lo tengo a la altura del 1150 y al igual que el resto de los vecinos, cuando nos acercamos entra a la casa directamente diciendo que no puede dar más datos, que no conocía tanto al vecino, pero confirmando sí que se enteraron ayer a la tarde lo que había sucedido en el lugar. Digo, es una constante, vos viste incluso con el paneo que va haciendo, bueno, el paisa que está con la cámara, has notado justamente que están todas las casas, es decir, sin ningún tipo de movimiento desde que hemos comenzado, es decir, con poco en el lugar. Vamos viendo cada puerta que se va abriendo, a ver si alguien quiere dar algún tipo de dato, pero no ha sido posible hasta ahora, Ana. Casas de clase media, un barrio tranquilo. De hecho, más allá de que alguna de estas casas que estamos observando en pantalla tengan reja, son casas más bien antiguas. Esto, por lo menos en mi interpretación, habla de que muchas de las personas que viven ahí son adultos o adultos mayores. Es un barrio de esos barrios antiguos, sí, que queda, da la sensación. Digo esto porque, por la tranquilidad que puede tener un barrio como este. Cuando uno tiene vecinos adultos mayores, no hay música, no hay lío, no hay fiestas, no hay ruidos hasta altas horas de la noche, un poco a romper ese silencio o esa tranquilidad que hay en el barrio de personas tranquilas, de personas que no tienen graves problemas, y seguramente también en cuanto a esto, Cristian, no quieren acercarse a las cámaras de seguridad o no se sienten demasiado cómodos justamente con el micrófono para tratar de hacer un testimonio. ¿Qué más se sabe? ¿Por qué estas idas y vueltas de este sujeto de 35 años? ¿Porque en realidad estaba en algún lugar tratando sus adicciones o porque lo echaba el padre? Digo, la casa pertenecía aparentemente a al mismo terreno. Exactamente, Ana. Primero marcar que la descripción que hiciste del barrio 9 de Julio es exactamente así, digo, es las características de uno de los tantos barrios, muy cerca de la Avenida Libertad aquí en la ciudad de Mar del Plata, en casas bajas con personas en líneas generales de verdad mayores quienes viven en este lugar. Vos sabés que a dos cuadras está ubicada la comisaría sexta. El personal que llega ayer en primer término tras el llamado, bueno, es tanto del comando de patrullas como de comisaría sexta, y por lo que nos dicen no había habido intervenciones anteriores, marcando un poco lo que también preguntaba Daniel más temprano, ¿no? Es como que el padre no había lamentablemente denunciado ninguno de los episodios anteriores. Hay un gris en la historia de esta gente porque algún vecino nos decían que los conocían de hace mucho tiempo, pero viste que yo te marcaba que
durante varios años la vivienda estuvo alquilada y que ellos regresaron hace relativamente poco tiempo. Esos motivos no los podemos saber. Sí, la otra confirmación, la que decíamos, compartir en este caso propiedad en dos viviendas diferentes, pero dentro del mismo terreno. Cristian. La principal donde vivía el padre y la trasera donde estaba el imputado. Cristian, acá me están comentando un detalle cuando llega la policía alertada por los vecinos, que ya estaba el padre muerto. El hijo, claro, se ve sorprendido por la llegada de la policía, quiero corroborarlo con vos, por supuesto. Llega la policía y le dice, este chico, lo encontré muerto, y se muestra apesadumbrado. Da algunos pasos como simulando un pesar por la muerte del padre, y cuando aprovecha la oportunidad sale corriendo. Y ahí es donde intenta escapar, claro. Lo corren y lo detienen. Claro. Esto es así. Claro, por eso decíamos en el comienzo que es aprendido cuando intenta escapar de este lugar. No tengo el dato acerca de esas palabras iniciales al personal policial de carácter exculpatorio y absolutamente falsas, Sí. pero sí lo que marcábamos era que estaba ensangrentado. De esa manera lo ve el personal de la comisaría sexta, que está ubicada a 200 metros, y del comando de patrullas, y es cuando lo termina prendiendo, y bueno, ahora sí deberá declarar en tribunales. Muy bien, Bien. Cristian. Ya volvemos. Gracias. Hasta luego.